Hola, mucho gusto. Soy Ramiro Guerrero, soy médico general y el día de hoy les voy a presentar el siguiente caso. Trata de una miocarditis en un paciente COVID-19 positivo, a propósito de un caso. El objetivo es publicar el caso de un daño miocárdico provocado por el virus SARS-CoV-2 que conjuntamente con la bibliografía mundial ayudará al clínico para el diagnóstico precoz de esta afectación y se eviten complicaciones. Se va a presentar el caso clínico, se va a mostrar un diagnóstico diferencial, exámenes complementarios del paciente, se va a llegar al diagnóstico, se va a dar una pequeña evolución del paciente, se va a discutir un poco acerca de estas patologías y se va a concluir. Es un paciente masculino de 67 años de edad con antecedentes de POC en tratamiento con fluticasona y salmeterol, que acude a la emergencia al presentar un dolor torácico de 72 horas de evolución asociado a disnea sin causa aparente, siendo atendido y tratado con inhaladores más corticoides en otra casa de salud, cediendo sintomatología levemente, la misma que regresa y se exacerba. A su llegada, una tensión arterial de 143 sobre 99 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, temperatura normal de 36,9 grados centígrados y una saturación baja de 86%. Llegó un paciente taquipneico, disneico, con piel fría, palidez generalizada y mucosas orales secas. Lo que nos llamó más la atención y debido a su sintomatología de dolor torácico, además de disnea, en el contexto de una pandemia, fuimos directamente a dos lugares específicos. Los pulmones, donde escuchamos un murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares con presencia de capitantes de tipo velcro, además de uso de la musculatura accesoria. El corazón, un R1 y R2 rítmicos sin soplos asociados. Por esta clínica, dolor torácico más disnea, tenemos un sinfín de diagnósticos a pensar, pero llegamos a estos principalmente. Una angina inestable, un infarto agudo de miocardio, pericarditis, una disección aórtica, miocarditis o un COVID-19 en el contexto de pandemia. Se presenta la angina inestable como una alteración de la placa teromatosa donde se va a producir una isquemia coronaria o la formación de un trombo que va a producir esta isquemia. Ese es un dolor torácico de reciente inicio. Cuando se da una mínima actividad, puede producir disnea y en el momento que está con el taponamiento coronario se va a producir una activación del sistema nervioso vegetativo. Es un dolor que puede irradiarse, puede ser a mentón, puede ser a brazo izquierdo, puede ser una irradiación posterior, dependiendo de la coronaria que esté con esta falla. Se puede pensar en esto, un paciente con antecedentes familiares, un paciente obeso, con enfermedad cardíaca conocida o dislipidémico. Las pruebas diagnósticas que se van a realizar en este paciente es un electrocardiograma rápidamente y enzimas cardíacas. Cuando nos llega un paciente con un infarto agudo de miocardio, la diferencia entre estos dos es que el infarto es agudo, es súper agudo. En ese momento se está produciendo las complicaciones de la placa teromatosa con isquemia hasta puede llegar a la necrosis y esta necrosis es la que nos va a dar los cambios específicos en el electrocardiograma. Es un dolor precordial que se puede irradiar a sí mismo a zona de mentón, al brazo izquierdo, se puede producir disnea y se va a dar una activación del sistema nervioso vegetativo. ¿Cómo va a ser esto? Sudoración, palpitaciones, palidez. El paciente, ¿qué se va a pensar? Un paciente con antecedentes familiares, su padre, su madre tuvo un infarto a la misma edad, paciente obeso, un paciente con enfermedad cardíaca conocida, paciente con unos hábitos tóxicos conocidos. Uno de los más conocidos es la cocaína o enfermedades dislipidémicas. ¿Qué se debe hacer con estos pacientes inmediatamente? Un electrocardiograma y enzimas cardíacas. La pericarditis es una enfermedad que se encarga de la inflamación del, de las hojas que recubren el corazón, es decir, el pericardio. Esto se puede presentar luego de infecciones virales de manera más común. Es un dolor torácico. ¿Cuál es la diferencia de este dolor torácico con los anteriores? Este dolor
va a ceder cuando el paciente se inclina hacia adelante. Y también la expiración va a dar un cierto alivio debido a que se evita el roce. Se puede, como estaba comentando, se puede dar después de una infección gastrointestinal, pulmonar, de vías urinarias reciente. ¿Qué se debe de hacer en estos pacientes? Un electrocardiograma, una radiografía de tórax, enzimas cardíacas, sobre todo una ecocardiografía para poder revisar estas láminas pericárdicas que estoy comentando. En el electrocardiograma se puede ver un ascenso del ST, pero es de manera convexa, que es una parte principal de este tipo de enfermedades, así como la miocarditis. La disección aórtica se produce tras un desgarro de la íntima de la arteria aórtica. Va a producir un dolor torácico desgarrante que puede irradiarse desde la zona torácica anterior y dependiendo hacia dónde esté, dónde esté este fallo de la aorta, de la íntima. Son pacientes que tienen hipertensión, tienen enfermedades del tejido conectivo, obesidad o también una disfunción de la válvula aórtica. En estos pacientes, lo más recomendable es siempre realizar exámenes de imagen, radiografía de tórax, un TAC de tórax, una resonancia magnética o una angiografía. Por último, hablando de la miocarditis, es una inflamación de los miocardiocitos que se pueden producir por una infección viral, bacteriana, fúngica, por parásitos o toxicológico. En la clínica asimismo, es un dolor torácico que puede también acompañarse de disnea, puede venir con fiebre. Los antecedentes son estas infecciones previas, también enfermedades de tejido conectivo. Las pruebas diagnósticas que se van a hacer, obviamente, con dolor torácico, un electrocardiograma y enzimas cardíacas. Y por último, el COVID-19, que es producido por el virus SARS-CoV-2. Tiene una clínica variada, puede ser asintomático en el 80% de los casos, un 15% va a producir síntomas de leves a moderados y el 5% va a producir síntomas fulminantes severos. ¿Cómo se lo va a reconocer un paciente que haya estado en contacto con pacientes de sintomatología respiratoria? En la mayor parte de los casos, se da un sinfín de pruebas diagnósticas que ya se van a explicar a posterior. En este paciente se encontró un PCR bajo de 0.7, se realizó un hemograma completo con glóbulos blancos normales, plaquetas normales, los niveles de hemoglobina normales. CKMB un poco elevado a 27.10. El corte de nuestro hospital es de 25. La troponina elevada con 169.6 se repitió a las 4 horas de su llegada, elevándose de 169 a 178.5. Un péptido natriurético con un corte de nuestra clínica de 100 muy elevado en 804. Una gasometría por la desaturación con un pH de 7.51, PCO2 de 30.7, PO2 de 45, bicarbonato de 24.5, saturación del 86%, una PAFI de 214, se puede objetivar una alcalosis respiratoria de un paciente taquimnéico. Se van a mostrar los electrocardiogramas seriados posteriormente. En la TAC se realizó, son hallazgos indeterminados para neumonía viral tipo SARS-CoV-2 más enfisema centrolobulilla por su enfermedad pulmonar asociada. ¿Qué se hace con este paciente? Se comenzó tratamiento con inhaladores, bromuro hipatropio, salbutamol, oxigenoterapia por bigotera nasal a 3 litros, que calmó la sintomatología de disnea, comenzó a subir la saturación más allá del 93%. Se inició corticoides con metilprednisolona, anticoagulación con enoxaparina y antibiótico terapia con ampicilina y sulbactam, mejorando así la sintomatología. Este es el electrocardiograma que el paciente presentó. Como se puede ver, a nivel de las derivaciones 2 y 3 se puede ver una P mitral, PR normal. Se puede ver también unas Ts con morfología distinta, unas Ts invertidas. Lo único que nos llamaría la atención en este caso, un QRS dentro de parámetros normales. Al día siguiente se repiten nuevamente las troponinas, que pasa de 178 a 195, CKMB, que se bajó de 27 a 26, y un electrocardiograma por el regreso del dolor precordial en la mañana que cede espontáneamente. En este de aquí se pueden objetivar las ondas 2 y las ondas 3 con la onda P mitral,
Se puede objetivar también un QRS normal y una T totalmente vertida en dos, y se pueden comenzar a ver unos cambios a nivel de la onda T, a nivel de V3. Está invertida, muy invertida, V4 está muy invertida, muy alta, perdón. En V5 está invertida, V6 está invertida, que son, y como se puede visualizar aquí, es una onda, en este caso cóncava. Y en la mañana siguiente se pide otra vez un electrocardiograma debido a que la sintomatología de dolor torácico regresa, procediendo luego por una coronariografía percutánea en la misma que no se observa ningún cambio estructural, descartando la enfermedad coronaria aguda. Lo que más nos va a llamar la atención es a nivel de V3 y V4, que se tiene una T más alta que el QRS, que es un dato muy común en un paciente que tiene enfermedad por inflamación del miocardio. Entonces, en este paciente se diagnostica una miocarditis secundaria a un COVID-19. ¿Cómo funciona este COVID? Se ha explicado en varias ocasiones, sin embargo, se da una nueva explicación. Este tiene unas spikes que se llama proteína S, que tiene una subunidad 1 y subunidad 2, que se va a encargar de unirse con los receptores de membrana AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra mayormente en neumocitos, en miocardiocitos, en células del esófago, células del intestino, células que se encuentran en cerebro, en vesícula biliar, en hígado, en riñón también, dando esta una sintomatología muy variada. Bueno, este virus entra a través del cuerpo por la cavidad oral, por la nariz, a través de los ojos, uniéndose principalmente a los neumocitos, entrando por una endocitosis a las células que van a ser las hospedadoras, donde se va a comenzar el proceso de replicación viral. Este proceso de replicación viral, asimismo, va a proceder con el inicio de una cascada inflamatoria. Se van a comenzar a presentar por células dendríticas los antígenos de este SARS-CoV-2 que van a llamar a las células inflamatorias, sobre todo los linfocitos T, que van a producir una enfermedad netamente inflamatoria con daño endotelial que puede producir el daño micro y macrovascular, los que van a necesitar el tratamiento correspondiente con corticoides y con enoxaparina para evitar las complicaciones conocidas por esta enfermedad. La miocarditis es una inflamación del miocardiocito. ¿Por qué se produce en este caso? Es por el estado de hiperinflamación que inflama esta pared y produce el deterioro cardíaco con las elevaciones de las enzimas cardíacas. Se ha visto que la vacuna para el COVID-19 produce en poca cantidad una miocarditis en pacientes masculinos, sobre todo entre 12 y 17 años. Sin embargo, los centros de vacunación, las organizaciones internacionales recomiendan mucho que estos pacientes, a pesar de estar expuestos a un pequeñísimo riesgo de presentar esta enfermedad, se debe de seguir con la vacunación. ¿A qué concluyo? Que el nuevo coronavirus trae consigo la afectación de varios órganos por el estado hiperinflamatorio que provoca, haciendo esto una enfermedad que debe mantener al clínico muy atento para sus posibles complicaciones. Por lo tanto, se incentiva la ejecución de pruebas complementarias cardíacas en estos casos, evitando el retraso de acciones que puedan optimizar el estado del paciente. Agradecemos por su atención. Estos son los trabajos citados.